Reciban una bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy la prédica tiene que ver con el Domingo de Ramos, el día de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y la palabra se lee en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 1 hasta el 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid: el Señor lo necesita, y que luego se le devolverá. Fueron y hallaron el pollino, es un burrito, atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando este pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esto es palabra de Dios. Por más de 3 años el Señor había estado enseñando la palabra del reino. Había hecho milagros en Israel, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, dando vida a los muertos. Pero ahora se encontraba al principio del fin de su ministerio terrenal. La palabra de Dios llama a este pasaje la entrada triunfal, y es en este hermoso Domingo de Ramos que iba a causar una reacción en cadena de todos los acontecimientos que iban a ocurrir. Y durante esta semana, y hasta culminar con ella, llegaríamos a la muerte en la cruz, 5 días más tarde, en el Viernes Santo. Posiblemente este evento en el ministerio de Jesús, es decir, la entrada triunfal a Jerusalén, pues ha sido uno de los menos comprendidos, tanto por la gente de la época antigua como en el tiempo actual. La entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén no cumple con las características de otros conquistadores que han entrado en ciudades o territorios. Él no ingresa en la ciudad como un dictador o como un tirano que viene a someter al pueblo. Tampoco lo hace como un rey terrenal, el cual viene a tomar posesión de todas las riquezas o la gloria que le pertenece en este mundo. No, todo lo contrario. Jesús toma su lugar como un rey que asume la posición de siervo para dar su vida en rescate por muchos, entre los cuales estamos tú y yo. Jesucristo no llegó a Jerusalén montado en un señorial caballo, ni rodeado por grandes y poderosos ejércitos. Jesús, el Rey del universo, el Señor de toda la tierra, entra montado en un pollino de asna, en un burrito, rodeado por sus discípulos y de una gran multitud que le aclamaba, aún sin entender el verdadero propósito de su entrada, y mucho menos de su reino, para finalmente ser entregado al procurador romano Poncio Pilatos, que lo juzgaría en presencia y con el apoyo de los líderes religiosos de la época, los fariseos, para finalmente y de manera muy injusta crucificarle. Durante toda esta semana se sacrificarían miles y miles de corderos en el templo. Desgraciadamente ninguno de estos corderos podían quitar el pecado. Estos eran la sombra del Cordero de Dios que venía, aquel Jesús que venía a quitar el pecado del mundo y que en esta semana, en la culminación, en la cruz del Calvario, llevaría todas las penas y las culpas y las enfermedades y la muerte de todos nosotros y todos aquellos que creen en su santo nombre a la cruz del Calvario. Él sí que es el Cordero de Dios, que quita todo pecado del mundo.
aleluya, a su gloria. Así que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es el punto central de todas las Escrituras. Es el parteaguas de toda la historia de la humanidad. Es la línea divisoria entre el cielo y el infierno, el abismo inmenso que existe entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y es por eso que los evangelistas le dedican tanto tiempo y espacio a los eventos que ocurrieron durante esta última semana. Mira, por ejemplo, Mateo le dedica un cuarto de su evangelio, y de los capítulos 21 hasta el 28 solamente habla de esta pequeña porción de la semana de la vida de Jesús. Marcos le dedica un tercio del evangelio, Lucas le dedica un quinto, pero Juan le dedica prácticamente la mitad de todo su evangelio, y todo esto solamente para hablar de los últimos 7 días importantísimos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si sumamos el contenido de los 4 evangelios, veremos que hacen un total de 89 capítulos, pues de estos 30 están enfocados en los 7 días, en esta última semana. En otras palabras, más de un tercio de los 4 evangelios está dedicado a narrar con lujo de detalles lo que sucedió durante la semana de la pasión del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén este domingo de Ramos. Por cierto, es interesante analizar que este es uno de los únicos 3 eventos que se narran en los 4 evangelios. Así es, solo hay 3 eventos del ministerio de Jesús que se repiten en la narración de los 4 evangelios. Y estos son la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que estamos explicando hoy, la alimentación de los 5,000 con los 7 panes y los 2 peces, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son los únicos 3 eventos que se narran en los 4 evangelios. De ahí la importancia tan grande que tiene la prédica del día de hoy y la enseñanza. Analizando este evento, es interesante ver todo lo que Jesús hace para atraer las miradas y la atención de las multitudes en su entrada triunfal. Esto no quiere decir que el Señor no hubiera estado rodeado anteriormente de muchas multitudes y en diversas ocasiones. Estas multitudes siempre le buscaban, siempre le seguían, pero a lo largo de los evangelios y especialmente Marcos nos ha mostrado una y otra vez cómo Jesús intentaba evitar la publicidad. A veces aconsejaba a muchos a que guardasen silencio acerca de la sanidad recibida. En otras ocasiones se retiraba con sus discípulos a orar o a tener una instrucción privada con ellos, o inclusive anteriormente quisieron hacerle rey, pero él se fue apresuradamente. Ahora todo había cambiado, todo era diferente. El Señor Jesús sí le interesaba difundir a las grandes multitudes esta gran entrada que estaba haciendo a Jerusalén. Así que nos preguntamos por qué Jesús había hecho esta diferencia. Y desde luego podemos entender a la luz de las Escrituras que Jesús quería demostrar que Él era el Mesías prometido y como tal debía manifestarse a las multitudes que lo esperaban. Y el lugar indicado tendría que ser necesariamente Jerusalén, la capital del reino. Tal como el ciego Bartimeo había reconocido, Jesús era el legítimo hijo de David, aquel a quien Dios había prometido su trono y quien sería el heredero de todas las promesas hechas al rey David. Ahora, sin embargo, aunque este pasaje nos presenta a Jesús como el rey esperado, sabemos que finalmente acabó muriendo en una cruz en forma vergonzosa. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona la cruz con la corona? Los sufrimientos del crucificado con la gloria como rey. Ciertamente aquí viene la confusión de muchos, pues esperaban a un Mesías y rey conquistador que los sacara del yugo romano, pero entonces ocurrió todo lo contrario. Jesús se presenta como siervo, que se entrega a sí mismo a morir, inclusive en las manos de los romanos, a los cuales se suponía que debía de batallar. Finalmente muere en la cruz en un acto trágico. ¡Qué decepción para muchos! De manera que 5 días después de esta entrada, muchos de los mismos que le aclamaban
y gritaban Hosana, ahora estaban pidiendo su crucifixión. Y así también recordamos en Juan capítulo 10, versículo 11, que Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Así que analizando realmente, ¿podemos todavía decir que esta fue la entrada triunfal de Jesús? ¿Acaso podemos hacerlo sabiendo que finalmente propició la muerte del Maestro? Para el mundo Jesús había muerto y el fin de todas sus aspiraciones y sus sueños de libertad pues habían terminado. Pero Jesús triunfa en la cruz del Calvario y vence a la muerte para ser proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, en Colosenses capítulo 2, verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice su palabra que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La victoria de Jesús radica en que Cristo caminó por esta tierra sin pecado, sube a la cruz humillado para luego vencer, baja a la tumba en obediencia y sube a los cielos glorificado y coronado Rey por siempre. Ahora, en el análisis de la palabra del Señor, para mí existen realmente dos entradas triunfales, entre las que encontramos interesantes paralelismos, pero también contrastes. La primera es la entrada triunfal de Jerusalén, de la cual estamos nosotros ahora hablando y estudiando, pero la segunda tuvo que ver una semana después, justo antes de que Jesús fue arrestado. Y esto lo encontramos en la narración de la última cena, la Pascua judía, que está en el capítulo 14, versículos 12 y hasta el 25 del Evangelio según San Marcos. Y estos contrastes son muy significativos porque mientras que en la primera ocasión el Señor arregló las cosas de una manera que generase máxima publicidad y sobre todo atención a sí mismo, en cambio en la segunda entrada Él se asegura de que todo fuera hecho en el máximo secreto. Y es curioso que en ambas ocasiones el Señor hizo los preparativos de antemano, enviando para ello a 2 de sus discípulos. También en aquellas 2 ocasiones tomó prestadas ciertas cosas. En el primer caso tomó prestado el burrito, el pollino, y en el segundo caso pues tomó prestado el aposento alto donde se celebró la última cena. Ahora, otro detalle importante es que en ambas ocasiones el Señor se presenta a sí mismo como el cumplimiento de las Escrituras. En su entrada triunfal cumplió con exactitud lo que anunció el profeta Zacarías, mientras en su entrada secreta sirvió para cumplir con la Pascua. Así que el reino de Dios está visto en 2 sentidos diferentes. En su primera entrada, una vez que pasó el fervor popular, pues este fue sustituido por odio, por desprecio de las mismas personas que aquel día lo aclamaban como rey, pero que una semana más tarde gritaban ante Pilato a que fuera crucificado. Tanto como el rey como su reino fueron rechazados públicamente, y en este sentido público, el reino de Dios en la tierra no sería establecido sino hasta la segunda venida, que nos narra Apocalipsis capítulo 19, los versos desde el 11 hasta el 16, cuando el reino terrenal de Cristo va a ser una vez más establecido aquí en la tierra. Ahora es muy interesante analizar que si bien los judíos rechazaron a Jesús, también de parte de Jesús había una desaprobación hacia la nación que no había dado los frutos que Dios esperaba de ella, pues no quería cumplir con las leyes de Dios, no obedecía los mandamientos y vivían casi todos en una religiosidad vacía. ¿Acaso eso nos pasa en alguna ocasión? ¿Acaso en el mundo de hoy hay muchas iglesias y muchos cristianos que estamos viviendo en una religiosidad en vez de realmente tener y vivir el reino de Dios en nuestros corazones y de aquí emane hacia afuera una fe transformadora del mundo?
Hemos caído en la rutina, en los ritos, en la religiosidad. Así que la respuesta de Jesús toma lugar en el aposento alto, en el día donde hacen la última cena, la cena de la Pascua, porque el mismo Señor Jesús declara, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Eso está en Marcos capítulo 14, verso 24. Y pregunto, ¿a qué nuevo pacto se refería Jesús? Pues mira lo profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 31, versos 33 y 34. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de aquellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y a este pacto se refiere Jesús. Así que este nuevo pacto incluiría el perdón de los pecados y también que el Señor escribiría sus leyes en los corazones de ellos. Estos son los dos requisitos fundamentales para el establecimiento del reino de Dios en tu corazón. Pero ahora volvamos nuevamente a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. ¿Qué estaba entendiendo la multitud? ¿En realidad entendía lo que estaba adorando? Es sorprendente que en tan solo una semana esta misma multitud cambiaría drásticamente de opinión en cuanto a Jesús. Y todo esto nos lleva a preguntarnos por qué estaban aclamándole en esta ocasión como rey. Y hemos visto varias razones de acuerdo con las Escrituras. Ahora, el primer grupo es aquel que veía a Jesús como un Mesías político. Y este grupo esperaba que Jesús se levantara en armas, que organizara al pueblo, que se coronara rey y que fuera en contra de la oposición romana y los echara fuera. Este grupo solamente buscaba los beneficios materiales que podían venir de Jesús. Ahora, llevándolo al día de hoy, en las iglesias también hay gente así. Gente que busca solamente su comodidad, su prosperidad y todos los beneficios que Jesús supuestamente les debe de dar porque se lo merecen. Mis hermanos, el Señor no vino a darnos una vida cómoda. De hecho, la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero dice que creamos en Él porque Él ha vencido al mundo. Si vemos a Jesús solamente por lo que nos puede dar materialmente, físicamente, y si solamente vemos a Jesús como una especie de mesero celestial que viene a servirnos el platillo que le pidamos, mis hermanos, vamos a errar, vamos a fallar, porque Jesús viene a establecer un reino celestial y espiritual en nuestras vidas. Ahora, el segundo grupo era el de los curiosos, porque la palabra del Señor nos dice que venía una comitiva desde Betania, porque habían oído el milagro de la resurrección de Lázaro y sentían gran curiosidad por verle. Y todavía en el día de hoy, mis hermanos, hay gente en las congregaciones que está buscando ver milagros y señales de parte de Jesús para entonces creer en Él. Esto no puede ser así. Y bueno, mis hermanos, hay un tercer grupo, el de los emocionados. Podemos ver en las Escrituras que muchos se sentían contagiados por el entusiasmo popular y que tal vez actuaban simplemente por imitar a los demás. En nuestras iglesias todavía es posible que haya gente que se emocione, que cante hermosas alabanzas, que se sientan encendidos, pero no necesariamente tienen al Señor Jesús como el Salvador de sus vidas. Piénsalo, lo importante no es emocionarte por Jesús, lo importante es tener a Jesús en tu corazón y de allí brotará una emoción tan grande que entonces dará testimonio del Señor. Ahora, un cuarto grupo que yo le llamo el de los acarreados. Recordemos bien que durante esta semana se celebraba la Pascua por toda Judea, especialmente en Jerusalén. Y la tradición era que todo judío regresara cuando menos una vez en la vida a celebrar la Pascua en Jerusalén,
Así que de todas partes del Imperio Romano había gente visitando la ciudad. Bueno, y posiblemente andaban por ahí cuando estas multitudes, este río de gente, pues los acarrearon y los llevaron a ver cómo Jesús entraba por la ciudad. Y bueno, seguramente este grupo de acarreados pues vieron que era un buen momento para participar y simpatizaron con la causa y hicieron lo mismo. Mis amados, todavía hasta el día de hoy, en nuestras congregaciones hay gente que simpatiza con la iglesia o con el pastor, o que se siente muy a gusto de estar en la iglesia, pero que todavía no entrega su vida al Señor Jesucristo. Qué terrible error, porque el hecho de entrar en una iglesia no te convierte en un cristiano. Necesitas abrir tu corazón para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores y hacerlo el Señor de tu vida. Bueno, y por supuesto, había un quinto grupo, y estos eran los enemigos de Jesús. Aquellos líderes religiosos, aquella gente que odiaba a Jesús, que simplemente observaba cómo Jesús pasaba y hasta estaban en sus corazones y en sus mentes planeando cómo asesinarle. Ahora, desde luego que entre todos ellos sí había un remanente, aquellos que entendían que el que estaba viniendo montado en ese burrito era el Mesías, era el Salvador de este mundo, era nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto proclamaban: Hosana, Hosana al Hijo de David. Ahora nos toca hablar acerca del pollino que nadie nunca había montado. En preparación, como antes habíamos comentado, el Señor Jesús anticipadamente prevé todos los detalles de su entrada en Jerusalén, y para esto envía a 2 de sus discípulos para que le trajeran prestado de una aldea cercana a un pollino sobre el cual él iba a montar. Ahora, todo esto llama la atención porque Jesús podía haber entrado en la ciudad caminando como siempre lo hacía, pero al tomar esta decisión, él estaba indicando que tenía un propósito definido. ¿Y sabe cuál era? El de cumplir con las profecías del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, aquí la palabra nos da a entender otro detalle, y en esta hay que ponerle mucha atención, porque los que entienden del asunto dicen que los pollinos de asno, es decir, los burritos, son animales muy difíciles de domesticar para poder ser montados. Y cuando el Señor monta en este animal, se comporta de una forma muy dócil, haciendo evidente el milagro de que Jesús tiene poder sobre el reino animal. Pero yo creo que este detalle en realidad no es tan importante. Lo más importante aún es que es un animal que ha sido dedicado de una forma sagrada al Señor. Mira, en Deuteronomio capítulo 21, verso 3 y Números capítulo 19, verso 2, nos dice que habían ciertos animales que eran tomados en la antigüedad para propósitos sacramentales, para propósitos santos, y estos animales nunca habían sido usados anteriormente para ningún otro tipo y ningún tipo de propósito. Ahora, hablemos de la humildad de Jesús. La descripción que Marcos hace de la entrada triunfal del Señor tuvo que haber sorprendido mucho a los primeros lectores romanos y a aquellos soldados de la época, porque ellos estaban acostumbrados a otros tipos de desfiles triunfales, cuando regresaba algún general victorioso o el mismo César de Roma. Para estas ocasiones usaban carruajes dorados que irían rodeados de oficiales importantes con sus armaduras, y en este desfile exhibirían los tesoros que habían tomado y los prisioneros conquistados. Los sacerdotes tal vez estarían ofreciendo incienso a sus dioses y las trompetas tocando dianas en honor de toda esta comitiva. Pero en contraste con todo esto, el Señor Jesucristo iba montado en un burrito. No había prisioneros, no había riquezas. Esto servía para demostrar con claridad que Él estaba presentándose a sí mismo como el príncipe de paz de Isaías capítulo 9, verso 6, y como el Salvador humilde
que acabamos de leer en Zacarías 9:9. Ahora, en esta entrada triunfal hay otra característica que tiene que ver con los mantos y con las ramas de palma que se utilizaron. Mire, aunque la entrada de nuestro Señor Jesucristo se revestía de humildad, no por ello faltaron las muestras de aprecio de parte de las multitudes. El evangelista nos dice que algunos pusieron sus mantos en el camino por donde Jesús pasaría, y otros cortaron ramas que también tendieron por el suelo. Todo esto sirvió como una alfombra improvisada para la cabalgadura que Jesús montaba. Y este es un detalle interesante si tomamos en cuenta que para ellos el manto era un símbolo de dignidad personal y de la posición social que cada uno de ellos tenía. Es más, para los pobres el manto representaba su riqueza más grande, su posesión terrenal más grande. Y sin embargo estaban dispuestos a ponerla a los pies del rey que entraba a Jerusalén. Ahora, pero Jesús también se identificaba con los reyes de Israel porque él estaba entrando de la manera similar que lo habían hecho. En 2 de Reyes capítulo 9 verso 13 nos recuerda que el rey Jehú también fue recibido de esta manera. Dice su palabra en 2 de Reyes capítulo 9 verso 13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Así que el pueblo entendía el significado de los mantos y de las palmas, y lo identificaba con el Antiguo Testamento, cuando también los reyes como David o Jehú o Josías también hacían entrada triunfal por Jerusalén. Y por último, hay un detalle realmente increíble. Cuando Jesús envía a sus 2 discípulos para buscar el pollino, les encargó que dijeran al dueño del animal: el Señor lo necesitaba. ¿Puede acaso el Señor necesitar algo de nosotros? ¿Puede el Señor depender de su creación? Lo cierto es que Él tiene todo en cuanto necesita. Él es Dios y no depende de nadie. Y sin embargo, en su humillación, se hizo dependiente incluso de sus propias criaturas. Piénsalo bien, el pollino era prestado, pero también lo era el pesebre donde nace nuestro Señor Jesucristo, asimismo como las casas donde habitaba o la comida que recibía. Eran prestadas las barcas con las que cruzaba el mar de Galilea, así como también el aposento alto donde celebra la última cena era prestado. Y era prestada la cruz donde le crucifican, pues era para Barrabás, no para él. Así como también la tumba donde ponen a nuestro maestro era prestada, y se la regresa muy decentemente después a José de Arimatea, porque resulta que al tercer día nuestro Señor resucita de acuerdo con las Escrituras. Así que la palabra declara que humildemente el Señor era pobre. La palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 8 verso 9 nos dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con vuestra pobreza seáis enriquecidos. Ahora, notemos que el Señor Jesús nunca utiliza nada sin el permiso voluntario de nosotros. Hasta en la salvación, el Señor toca a tu puerta de tu corazón. Si tú le abres, entonces Él entrará. Él desea entrar para que tú voluntariamente le abras el corazón de tu alma y de todo tu ser. Y quiere que lo hagas por amor a Él, porque Él te amó primero a ti. Ahora, otro aspecto que estamos estudiando es que delante de Jesús y atrás de Jesús habían grandes multitudes. Mira lo que dice la palabra. Dice que de Betania venía un grupo muy grande que venían con Jesús, de los cuales habían visto y presenciado la resucitación de Lázaro. Entonces, caminando, también había otro grupo que iba por delante, y esta multitud eran los peregrinos que ya iban hacia Jerusalén a la celebración de la Pascua. Así que entre los dos grupos salieron a recibir a Jesús, a gritarle Hosana. La palabra del Señor en Juan capítulo 12, versículos 12 y 13 dice así: el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, Hosana es la traducción hebrea de sálvanos ahora.
y esto se empleaba para pedir liberación a Dios. La multitud esperaba que Dios irrumpiera y salvara a su pueblo ahora que el Mesías había venido. No debemos olvidar que en aquellos días la ciudad estaba llena de peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua. Y esta festividad de la Pascua recordaba precisamente la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Recordamos cómo Moisés celebra la primera Pascua después de las plagas de Egipto y entonces el Señor les permite salir en la libertad y ese es el Éxodo. El Éxodo es la Pascua, la liberación. Y tanto como en el tiempo de Egipto como ahora, ellos necesitaban la liberación puesto que los romanos los tenían oprimidos bajo su yugo militar. También gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que cuando vinieron a Jesús, se acercaban a la ciudad con un impetuoso y exuberante entusiasmo y las multitudes utilizaron el Salmo 118, los versículos 25 y 26, que dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y una tercera aclamación era: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y evidentemente las multitudes esperaban que Jesús iba a establecer el reino y él mismo se iba a sentar sobre el trono de David como el legítimo rey de Israel. Ahora, nunca falta un pelo en la sopa, porque entre toda la multitud también había un grupo de fariseos que le parecían demasiado exageradas las aclamaciones de gozo y de júbilo que le daban a Jesús. Así que le sugieren a Jesús que desapruebe todas estas exclamaciones de honra y gloria hacia él. Y Jesús, en el lenguaje más enfático que tiene, les dice: mira, lo que esta multitud está haciendo es la puritita verdad. Yo soy el Mesías prometido, el auténtico Rey de Israel. Y la palabra del Señor nos dice en Lucas 19, versos 39 y 40, que los fariseos le dijeron: reprende a tus discípulos. Y Jesús les dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y así decimos los que amamos al Señor. No queremos que unas piedras nos quiten el privilegio de proclamar a Jesús el Rey y Señor de nuestras vidas. En conclusión, hoy Domingo de Ramos comienza la última semana en el ministerio de Jesús, pues el viernes va a morir en la cruz y el domingo próximo será resucitado. Que no seamos como los que buscan un Mesías terrenal, que nos saque de las incomodidades y los sufrimientos de este mundo material, sino más bien que busquemos del reino de Dios y de su justicia, y que busquemos el reino de Dios en nuestro corazón, con la palabra de vida escrita por medio del perdón de nuestros pecados que solamente Cristo puede darnos. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores por siempre. Dios les bendiga. Que esta Semana Santa sea un tiempo de comunión con el Señor y con tu familia. Mira la palabra de Dios, léela, atesórala y ora al Señor para que siempre esté su bendición sobre ti y tu familia. Dios te bendiga.